Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. Todo empezó de forma bastante inocente. Siempre me habían fascinado los misterios, especialmente los que rozaban la realidad. Ya sabes, de esos. Desapariciones sin resolver, extrañas coincidencias y el siempre fascinante Triángulo de las Bermudas. Era un sábado por la noche y me encontraba navegando sin rumbo por la web, buscando algo nuevo que leer. Fue entonces cuando me topé con una publicación en un foro que nunca antes había visto, escondido en los rincones más oscuros de Internet. El título me llamó la atención de inmediato. El Triángulo de las Bermudas expuesto, un portal a otra dimensión. Mi corazón se aceleró de curiosidad. El Triángulo de las Bermudas siempre me había intrigado. Se escuchan historias de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro, de brújulas que enloquecen y de luces misteriosas bailando en el horizonte. El hecho de que incluso Cristóbal Colón notara extraños sucesos en su diario de a bordo no hizo más que aumentar el atractivo. La publicación era extensa, llena de teorías, relatos de testigos y análisis detallados. Estaba dividida en varias secciones, cada una profundizando en el enigma del Triángulo de las Bermudas. El autor, que se hacía llamar Triangulum 42, afirmaba haber encontrado algunos documentos clasificados y oscuros trabajos de investigación que arrojaban nueva luz sobre el misterio. La primera teoría presentada fue la que realmente me atrapó: el Triángulo de las Bermudas como un portal a otra dimensión. Al principio parecía descabellado, como algo sacado de una novela de ciencia ficción. Pero a medida que leía, la conexión comenzó a parecer inquietantemente plausible. El autor hacía referencia a los extraños fallos de la brújula reportados por Colón y su tripulación en 1492, y cómo habían presenciado luces extrañas en el cielo que desafiaban toda explicación. La publicación continuaba discutiendo las muchas desapariciones a lo largo de los años: el vuelo 19, el USS Cyclops y muchos otros. Cada incidente fue analizado con meticuloso detalle, señalando los hilos conductores comunes: pérdida repentina de comunicación, errores de navegación inexplicables y, a menudo, un último mensaje frenético antes de que todo quedara en silencio. Lo que realmente me inquietó fue la sección sobre la Atlántida. Según Triangulum 42, algunos creían que la ciudad perdida de la Atlántida yacía bajo el Triángulo de las Bermudas y que su antigua tecnología interfería con los instrumentos y vehículos modernos. La publicación incluía varios mapas y documentos antiguos que, al superponerse, apuntaban sospechosamente hacia el área ahora conocida como el Triángulo de las Bermudas. A medida que seguía leyendo, no podía quitarme la sensación de que me estaba adentrando en territorio peligroso. Las teorías se volvían más elaboradas y las pruebas más convincentes. Triangulum 42 afirmaba haber encontrado algunos documentos clasificados y oscuros trabajos de investigación que arrojaban nueva luz sobre el misterio. Miré a mi alrededor en mi habitación tenuemente iluminada, de repente consciente de las sombras que se arrastraban por las paredes. Era tarde y el suave zumbido de mi computadora era el único sonido que rompía el silencio. La publicación me había absorbido por completo, cada párrafo más absorbente que el anterior. Me sentía como Alicia cayendo por la madriguera. Cada revelación me arrastraba más profundo en el misterio. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirme en la siguiente sección, la pantalla de mi computadora parpadeó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un breve momento me pregunté si había ido demasiado lejos. ¿Mi inocente curiosidad había activado algún tipo de alarma? ¿Alguien o algo me estaba observando? Rápidamente cerré mi navegador, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me quedé allí un momento, mirando la pantalla oscura,
tratando de procesar todo lo que había leído. Era solo una teoría de conspiración, ¿verdad? Pero la extraña sensación persistía, a lo que hacía difícil deshacerse de la sensación de que me había topado con algo que nunca debí ver. La noche transcurrió lentamente, mi mente acelerada con pensamientos de portales, civilizaciones antiguas y secretos gubernamentales. El sueño fue exquisito, mis sueños llenos de imágenes de barcos y aviones desaparecidos que se deslizaban a través de un velo hacia otro mundo. Poco sabía que esto era solo el comienzo de mi viaje al corazón del misterio del Triángulo de las Bermudas, y por mucho que quisiera convencerme de que todo era solo una loca conspiración, una parte de mí sabía que tenía que volver, tenía que saber más, sin importar el costo. Al día siguiente no podía quitarme el Triángulo de las Bermudas de la cabeza. Me atormentaba como un rompecabezas sin resolver y sabía que tenía que volver a ese foro. Mi curiosidad superó cualquier temor persistente de la noche anterior. Después de todo, era solo una publicación de internet, ¿verdad? ¿Qué daño podría hacer? Me senté frente a mi computadora, respiré hondo y regresé al foro de la Dark Web. La publicación de Triangulum 42 seguía allí, esperándome. Esta vez noté que había comentarios adicionales de otros usuarios. Algunos descartaban las teorías como pura tontería, mientras que otros compartían sus propios extraños encuentros y experiencias dentro del triángulo. Me desplacé por ellos, ansioso por sumergirme en la siguiente sección de la publicación. Esta parte se centró en relatos de primera mano de personas que habían escapado por poco de las garras del Triángulo de las Bermudas. Una historia en particular se destacó, la de un piloto comercial que volaba de Miami a Puerto Rico. A mitad del vuelo encontró una extraña formación de nubes arremolinadas. Sus instrumentos enloquecieron y durante unos minutos aterradores perdió todo sentido de la dirección. Cuando finalmente emergió de la nube, se asombró al descubrir que había viajado cientos de millas en cuestión de momentos. Aterrizó sano y salvo, pero quedó atormentado por la experiencia, incapaz de explicar la extraña distorsión del tiempo que había encontrado. Otro relato provino de la tripulación de un yate que describió un encuentro con una isla inexplorada. Habían anclado para pasar la noche y se despertaron para encontrar la isla completamente desaparecida, reemplazada por mar abierto. Su GPS había registrado las coordenadas de la isla, pero ningún mapa oficial mostraba ninguna masa de tierra en esa ubicación. Los autores especularon que estas anomalías podrían estar relacionadas con la idea de que el Triángulo de las Bermudas es un portal, sugiriendo que la isla podría existir en una dimensión paralela, solo intersectándose ocasionalmente con la nuestra. Triangulum 42 también se adentró en los intentos científicos para comprender el Triángulo de las Bermudas. Hizo referencia a varios estudios sobre anomalías magnéticas y topografía submarina. Un descubrimiento particularmente inquietante fue la existencia de enormes depósitos submarinos de hidratos de gas. Estos depósitos podrían erupcionar, liberando enormes burbujas de gas metano que podrían hacer que los barcos perdieran flotabilidad y se hundieran sin dejar rastro. Era una explicación escalofriantemente plausible para algunos de los misterios del Triángulo. Pero la parte más inquietante de esta sección fue la mención de experimentos militares secretos. Según Triangulum 42, había rumores de que durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos había realizado pruebas que implicaban campos electromagnéticos en el Triángulo de las Bermudas. Se decía que estos experimentos manipulaban el espacio-tiempo, haciendo que barcos y aviones desaparecieran. Se susurraba sobre algo llamado Proyecto Arcoíris o Experimento Filadelfia, donde un barco naval supuestamente desapareció de Filadelfia y reapareció en Norfolk, Virginia, a cientos de millas de distancia. Aunque oficialmente desmentido como un engaño, la conexión con el Triángulo de las Bermudas era difícil de ignorar. A medida que asimilaba toda esta información, una sensación de pavor comenzó a apoderarse de mí. El Triángulo de las Bermudas ya no era solo un misterio abstracto,
Se sentía tangible y ominoso. No pude evitar preguntarme si la verdad era aún más extraña que la ficción. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabíamos sobre esta región enigmática. Decidí dejar un comentario, esperando conectar con otros que compartieran mi curiosidad. Escribí: ¿alguien aquí ha experimentado algo extraño en el Triángulo de las Bermudas? Estoy buscando relatos creíbles. Casi de inmediato las respuestas comenzaron a llegar. Algunas eran despectivas, llamándome tonto por siquiera considerar tales ideas, pero algunas eran genuinamente intrigantes, compartiendo historias detalladas de extraños encuentros y eventos inexplicables. Un usuario, que se hacía llamar Buscador de la Verdad, afirmó haber trabajado en un buque de investigación gubernamental que estudiaba el Triángulo. Describió cómo sus instrumentos a menudo funcionaban mal y cómo habían perdido un sumergible no tripulado, cuya última transmisión mostró un destello de luz brillante antes de cortarse. Me advirtió que tuviera cuidado, insinuando que ciertos conocimientos eran mejor dejarlos sin descubrir. Sus palabras permanecieron en mi mente, un duro recordatorio del peligro potencial con el que estaba coqueteando. Sin embargo, el atractivo de lo desconocido era demasiado fuerte para resistir. Sabía que tenía que seguir investigando para descubrir más sobre este fenómeno desconcertante y aterrador. El Triángulo de las Bermudas me tenía bajo su control y no estaba seguro de si alguna vez podría escapar realmente de su garra. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en las historias y teorías. Mis sueños estaban llenos de nubes arremolinadas, islas desapareciendo y la ominosa sensación de ser observado. Me desperté de sobresalto, empapado de sudor, y el corazón me palpitaba con fuerza. El Triángulo de las Bermudas se había convertido en algo más que un misterio. Era una obsesión. Y así me preparé para lo que me esperaba, sabiendo que cuanto más me adentrara, más difícil sería retroceder. Había abierto una puerta algo vasto e incomprensible, y ya no había forma de cerrarla. Los días siguientes fueron un borrón. Me sumergí cada vez más en el foro de la Dark Web, uniendo fragmentos de información y conectando puntos que parecían abarcar siglos. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo entrelazado que estaba el Triángulo de las Bermudas con la historia documentada y las conspiraciones sombrías. La publicación de Triangulum 42 había mencionado algo llamado el Enigma de Colón, refiriéndose a los encuentros documentados de Cristóbal Colón en la región. Sus diarios del primer viaje son bien conocidos, pero el foro reveló algunos detalles menos conocidos que me hicieron temblar. Colón describió cómo su brújula se comportó erráticamente en varias ocasiones, algo que habría inquietado a cualquier navegante de su tiempo. Más escalofriantes fueron sus notas sobre luces extrañas, lo que él llamó una gran llamarada de fuego que se estrelló en el mar, y extrañas luces que aparecían en el cielo nocturno, bailando de formas que desafiaban la lógica. Estos detalles pintaban un cuadro de una región llena de anomalías, y no pude evitar preguntarme si el propio Colón se había topado con algo extraordinario. Si alguien tan históricamente significativo como Colón había documentado estas ocurrencias, ¿qué más podría ser cierto? En mi búsqueda, tropecé con un antiguo manuscrito digitalizado de los diarios de Colón, cotejado con otros textos históricos. Las descripciones eran breves pero vívidas. Los diarios describían la visión de una luz inexplicable que se movía hacia arriba y hacia abajo, que Colón interpretó como un presagio. Los marineros de esa época eran increíblemente supersticiosos, y tal evento habría sido a la vez aterrador e impresionante. Mientras revisaba estos textos antiguos, recibí un mensaje directo en el foro. Era de Buscador de la Verdad, el usuario que me había advertido previamente. Su mensaje era críptico pero claro. Estás en el camino correcto, pero ten cuidado. No todo es lo que parece. Hay fuerzas en juego que guardan estos secretos celosamente. La advertencia fue inquietante.
pero solo alimentó mi determinación. ¿Qué tenía de tan peligroso este conocimiento para que justificara tanta cautela? Decidí contactar a Buscador de la Verdad, preguntándole si podía compartir más sobre sus experiencias. Su respuesta fue rápida y sorprendente. Aceptó una conversación privada. Nuestra conversación tuvo lugar en una plataforma segura y cifrada. Me reveló que había formado parte de un equipo de investigación financiado por el gobierno encargado de estudiar regiones anómalas en todo el mundo, siendo el Triángulo de las Bermudas un foco principal. Según él, habían documentado perturbaciones electromagnéticas, anomalías temporales e incluso fluctuaciones gravitacionales que desafiaban la comprensión científica actual. Habló de un incidente particularmente inquietante en el que su barco encontró una densa niebla. La niebla no era inusual en apariencia, pero sus instrumentos enloquecieron y la tripulación informó haber escuchado voces débiles y desencarnadas. La niebla parecía aferrarse al barco y perdieron comunicación con el mundo exterior durante varias horas. Cuando finalmente se disipó, se encontraron a cientos de millas de su curso, sin una explicación racional para el desplazamiento repentino. Buscador de la Verdad luego soltó una bomba. Había informes no confirmados dentro de su equipo sobre una instalación gubernamental oculta en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Esta instalación, afirmó, estaba investigando tecnologías avanzadas y posiblemente restos de una civilización antigua. El nombre Atlántida volvió a surgir, no como una ciudad mítica, sino como referencia a estas supuestas tecnologías antiguas. Cuanto fantástica que pareciera, la consistencia de estos relatos comenzó a pintar una imagen difícil de desestimar. El Triángulo de las Bermudas no era solo un lugar de desapariciones aleatorias, era un punto de intensa actividad que parecía eludir nuestra comprensión actual de la física y la realidad. La conversación terminó con otra advertencia. Buscador de la Verdad me aconsejó que tuviera cuidado con lo que compartía y con quién. Ciertos secretos, dijo, están protegidos por aquellos que harían lo que fuera para mantenerlos ocultos. Esa noche, mientras laía en la cama, el peso de la información me oprimía. El Triángulo de las Bermudas ya no era solo un misterio intrigante, era un enigma de peligroso con capas de secreto y peligro. Las historias de Colón, las distorsiones temporales, la extraña niebla y los susurros de civilizaciones antiguas se arremolinaban en mi mente. Al día siguiente, decidí tomar un descanso del foro. Necesitaba tiempo para procesar todo. Salí a caminar para despejarme, pero la normalidad del mundo que me rodeaba solo resaltaba lo extraño que se había vuelto mi viaje. ¿Cuántos otros se habían topado con estas verdades y habían elegido mirar hacia otro lado? Mientras caminaba, medité sobre el siguiente paso. Sabía que no podía dejar este misterio solo, pero necesitaba andar con cuidado. Había tocado algo vasto y potencialmente peligroso, y lo último que quería era atraer el tipo de atención equivocada. Sin embargo, la atracción del Triángulo de las Bermudas seguía siendo fuerte. Cuanto más aprendía, más me sentía obligado a descubrir toda la verdad sin importar qué tan profundo fuera el agujero del conejo. El viaje estaba lejos de terminar y tenía la sensación de que las revelaciones más sorprendentes estaban por llegar. El descanso de mi investigación obsesiva no duró mucho. El Triángulo de las Bermudas se había clavado profundamente en mi curiosidad y no podía quitarme la sensación de que estaba a punto de descubrir algo monumental. Con un sentido de cautelosa determinación, regresé al foro de la Dark Web, listo para profundizar en la extensa publicación de Triangulum 42. Esta sección era más técnica, ahondando en las anomalías científicas registradas en el Triángulo de las Bermudas. Triangulum 42 había compilado una gran cantidad de datos de varias fuentes, desde estudios oceanográficos hasta imágenes satelitales. Un detalle sorprendente eran las inusuales corrientes de agua dentro del triángulo. Los científicos habían notado que las corrientes no seguían patrones normales y parecían cambiar de manera impredecible, a menudo alineándose con las misteriosas desapariciones.
La publicación detallaba cómo estas corrientes podían crear vórtices lo suficientemente fuertes como para arrastrar barcos bajo el agua, explicando algunas de las embarcaciones desaparecidas. Pero había más. Estas corrientes a menudo estaban acompañadas de campos magnéticos inusuales. Triangulum 42 teorizó que estas anomalías magnéticas podrían interrumpir los instrumentos de navegación, contribuyendo a la confusión y posteriores desapariciones de muchas aeronaves y barcos. Una parte particularmente intrigante de esta sección involucró los hallazgos de un equipo oceanográfico ruso que se había aventurado en el Triángulo de las Bermudas durante la década de 1980. Sus instrumentos registraron lecturas extrañas, incluyendo caídas repentinas de temperatura y cambios de presión inexplicables. El equipo también informó haber visto extraños objetos luminiscentes debajo de la superficie del agua, moviéndose de maneras que desafiaban toda explicación. Esto corroboró los relatos de muchos marineros y pilotos que habían presenciado luces no identificables tanto en el cielo como debajo del mar. Triangulum 42 tampoco se abstuvo de abordar las teorías más controvertidas. Una que me llamó la atención fue el concepto de anomalías espaciales. Algunos investigadores propusieron que el Triángulo de las Bermudas podría ser una región donde el tejido del espacio-tiempo era particularmente inestable. Esto podría explicar potencialmente las historias de desapariciones y reapariciones en diferentes ubicaciones. Era un pensamiento escalofriante. Imaginar quedar atrapado en un bolsillo de espacio distorsionado donde las reglas normales del tiempo y la distancia ya no se aplicaban. También había informes de señales de radio inusuales que emanaban del triángulo. Estas señales, a menudo descartadas como interferencia o fenómenos naturales, tenían un patrón distinto que sugería inteligencia. Triangulum 42 proporcionó clips de audio y análisis de espectrogramas que mostraban la inquietante regularidad de estas señales. No eran lo suficientemente consistentes como para ser mensajes, pero estaban demasiado estructuradas para ser solo ruido. Mientras leía, sentí una creciente inquietud. Estos no eran solo sucesos aleatorios, sino un patrón de anomalías que apuntaban a algo fundamentalmente extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. Era como si la propia región fuera una entidad viviente, con su propio conjunto de reglas y comportamientos, capaz de interactuar con aquellos que se aventuraban en ella. En la sección de comentarios, más usuarios compartieron sus pensamientos y experiencias. Un usuario, Navegantes Remordimiento Jim, afirmó haber navegado por el Triángulo de las Bermudas varias veces. Relató un viaje particularmente angustioso, en el que su brújula giró descontroladamente y perdió todo sentido de la dirección. Describió haber visto una niebla espesa e impenetrable que parecía tragarse todo lo que tocaba. Su experiencia más inquietante, sin embargo, fue escuchar lo que describió como un coro de susurros provenientes de la niebla, hablando en un idioma que no podía entender. Otro usuario, Tech Enigma, compartió una serie de fotografías tomadas desde un satélite que mostraban extraños patrones geométricos en el fondo del océano dentro del triángulo. Estas formaciones, que se asemejaban a ruinas o algún tipo de estructura a gran escala, no estaban presentes en ningún mapa oceanográfico oficial. Esto dio credibilidad a la teoría de una civilización antigua, como la Atlántida. Posiblemente yacía bajo las aguas. Las discusiones del foro eran intensas y fascinantes, pero también tenían un trasfondo de miedo. Muchos usuarios, como Buscador de la Verdad, advirtieron sobre los peligros de investigar demasiado a fondo. Había indicios de desapariciones entre quienes se acercaron demasiado a descubrir la verdad, historias de investigadores que habían desaparecido o que habían sufrido infortunios inexplicables. A pesar de la advertencia, me sentí obligado a continuar. El Triángulo de las Bermudas era más que un misterio, era una puerta para comprender algo profundo sobre nuestro mundo. Pasé horas comparando los datos con otras fuentes, contactando expertos en oceanografía y campos electromagnéticos. Algunos respondieron con interés, mientras que otros descartaron mis preguntas como fantasías sin sentido. Una noche, mientras revisaba un artículo de investigación particularmente denso sobre anomalías magnéticas, recibí otro mensaje de Buscador de la Verdad. «Tenemos que hablar», decía. «Tengo información que no se puede compartir en línea». Mi corazón se aceleró cuando acepté una videollamada. Cuando su cara apareció en la pantalla, estaba claro que estaba ansioso. Reveló que su equipo había descubierto algo durante su última misión, algo que no se suponía que encontraría. Se habían topado con una enorme estructura submarina, claramente hecha por el hombre y antigua, que emitía potentes ondas electromagnéticas. Antes de que pudieran investigar más a fondo, se les ordenó abandonar el área y regresar a la base.
Buscador de la Verdad compartió imágenes submarinas granuladas de la estructura. Una formación masiva similar a una pirámide, cubierta de extraños símbolos y parcialmente incrustada con vida marina. Creía que esta era la fuente de muchas de las anomalías del Triángulo de las Bermudas, potencialmente un artefacto de una civilización perdida con tecnología mucho más allá de nuestra comprensión. Nuestra conversación terminó con una advertencia final escalofriante. «Ten cuidado», dijo. «Estás llegando demasiado cerca. Hay quienes harán lo que sea necesario para mantener estos secretos enterrados». Al finalizar la llamada, sentí una mezcla de emoción y pavor. El Triángulo de las Bermudas era más que un lugar de desapariciones. Era un nexo de misterios antiguos y verdades ocultas. Sabía que me estaba adentrando en aguas peligrosas, pero ya no había vuelta atrás. Cuanto más me adentraba, más determinado me volvía a descubrir la realidad detrás de la leyenda. Después de mi conversación con Buscador de la Verdad, sentí una renovada sensación de urgencia. El metraje submarino que compartió era diferente a todo lo que había visto, y estaba claro que el Triángulo de las Bermudas albergaba secretos mucho más allá de nuestra comprensión actual. La posibilidad de que una civilización antigua y tecnológicamente avanzada fuera la fuente de las anomalías de la región era a la vez emocionante y aterradora. Decidido a aprender más, continué mi investigación. Contacté a oceanógrafos, historiadores e incluso arqueólogos aficionados esperando encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa estructura submarina. Las respuestas fueron variadas. Algunos estaban intrigados, mientras que otros descartaban mis preguntas como desvaríos de un teórico de la conspiración. Sin embargo, un contacto se destacó: la doctora Emily Hart, una arqueóloga marina con un gran interés en los fenómenos inexplicables. La doctora Hart aceptó reunirse conmigo a través de una videollamada. Había oído rumores sobre el Triángulo de las Bermudas e incluso había realizado algunas investigaciones por su cuenta. Cuando le mostré el metraje de Buscador de la Verdad, se quedó visiblemente asombrada. Confirmó que la estructura tenía similitudes con arquitecturas antiguas conocidas, pero que era diferente a todo lo que había visto antes. «Aquí hay símbolos que se asemejan tanto a jeroglíficos mayas como egipcios», dijo, inclinándose más cerca de su pantalla. «Es posible que esto sea una reliquia de una civilización perdida, una que precede a nuestra historia registrada». La emoción de la doctora Hart era contagiosa. Sugirió que colaboráramos para investigar más a fondo el sitio. Sus conexiones dentro de la comunidad científica podrían proporcionar los recursos y la experiencia necesarios para montar una expedición. Decidimos mantener nuestros planes discretos, conscientes de las advertencias sobre los peligros potenciales de descubrir estos secretos. Mientras tanto, continué monitoreando el foro de la Dark Web. La publicación de Triangulum 42 había provocado un renovado interés y discusión, con más usuarios compartiendo sus teorías y experiencias. Un hilo en particular me llamó la atención. Un usuario anónimo afirmó haber interceptado comunicaciones gubernamentales sobre una operación encubierta en el Triángulo de las Bermudas. Según el usuario, la operación implicaba la recuperación de un artefacto de gran importancia. Las implicaciones eran asombrosas. Si el gobierno estaba realmente involucrado en la recuperación de artefactos antiguos del Triángulo de las Bermudas, esto daba credibilidad a las teorías de tecnologías y civilizaciones avanzadas y ocultas. El usuario no proporcionó más detalles, pero fue suficiente para alimentar mi determinación. La doctora Hart y yo trabajamos incansablemente para preparar nuestra expedición. Conseguimos financiación, reunimos un equipo de expertos y adquirimos el equipo necesario para la exploración en aguas profundas. Fue un proyecto ambicioso, pero las posibles recompensas eran demasiado grandes para ignorarlas. Finalmente, llegó el día. Nuestro equipo zarpó de Miami, rumbo a las coordenadas proporcionadas por Buscador de la Verdad. El viaje fue tenso, con un trasfondo de anticipación y ansiedad.
A medida que nos acercábamos al Triángulo de las Bermudas, el clima comenzó a cambiar y una extraña niebla envolvió nuestra embarcación. Recordaba las historias que había leído y no pude evitar sentir una sensación de déjà vu. Nuestros instrumentos comenzaron a comportarse de forma errática, tal como habían descrito los relatos. Las brújulas giraban descontroladamente y nuestro GPS luchaba por mantener una señal. Sin embargo, continuamos adelante, impulsados por el conocimiento de que estábamos al borde de un descubrimiento revolucionario. A medida que nos acercábamos al sitio, la niebla comenzó a disiparse, revelando la superficie del océano debajo. Desplegamos nuestros drones submarinos equipados con cámaras y sensores de alta resolución. El descenso inicial fue lento y metódico, las profundidades turbias cediendo gradualmente a vistas más claras. Entonces lo vimos. La enorme estructura en forma de pirámide que Buscador de la Verdad había descrito era aún más impresionante en persona, un testimonio del ingenio de una civilización antigua. Nuestros drones capturaron imágenes detalladas de la estructura, revelando intrincados grabados y símbolos que insinuaban una sociedad compleja y avanzada. La doctora Hart y el equipo estaban extasiados, su emoción palpable. Pasamos horas documentando cada aspecto de la estructura, recopilando datos que tardarían años en analizarse por completo. Los descubrimientos que hicimos sin duda reescribirían la historia y ampliarían nuestra comprensión de la civilización humana. Pero en medio de la emoción, había una persistente sensación de cautela. Las advertencias de Buscador de la Verdad y los usuarios del foro resonaban en mi mente. Estábamos adentrándonos en territorios desconocidos y las implicaciones de nuestros hallazgos eran profundas. Al concluir nuestra expedición y comenzar nuestro viaje de regreso, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Lo que había comenzado como una curiosidad ociosa se había transformado en una búsqueda de la verdad, desentrañando secretos enterrados en las profundidades del océano y envueltos en misterio. El Triángulo de las Bermudas, una vez fuente de miedo y especulación, se había revelado como un nexo de maravillas antiguas y anomalías científicas. Las historias de luces extrañas, barcos que desaparecen y tiempo distorsionado no eran meras fantasías, sino fragmentos de una realidad más grande y compleja. De vuelta en tierra, nuestros hallazgos fueron recibidos con escepticismo y asombro. La comunidad científica estaba repleta de debates y discusiones y la fascinación pública por el Triángulo de las Bermudas se reavivó. La doctora Hart y yo continuamos nuestra investigación determinados a descubrir más sobre la civilización antigua y las tecnologías que poseían. En el final, el Triángulo de las Bermudas siguió siendo un enigma, pero ya no era un misterio que temer. Era un recordatorio de la insaciable curiosidad de la humanidad y las infinitas posibilidades que yacen bajo la superficie de nuestro mundo. Mientras miraba el horizonte, supe que el viaje estaba lejos de terminar y que aún quedaban muchos secretos por desentrañar. Hola a todos. Nunca pensé que estaría compartiendo algo así, pero supongo que para eso es Internet, ¿verdad? Un lugar donde todos podemos desahogar nuestras experiencias extrañas y espeluznantes sin sentirnos demasiado juzgados. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje salvaje. Todo comenzó hace unos meses cuando estaba navegando por Reddit a altas horas de la noche. Me encontré con una publicación en uno de esos subreddits de teorías de conspiración sobre la montaña Ritanj en Serbia. Para aquellos que no han oído hablar de ella, Ritanj es una montaña con forma de pirámide gigante, sí, como las de Egipto, excepto que esta está cubierta de vegetación y parece más natural. De todos modos, la publicación hablaba de que había algo extraño en la montaña, perturbaciones magnéticas, sucesos extraños, lo que sea. Naturalmente me intrigó. Es decir, ¿a quién no le interesaría una montaña con forma de pirámide con un montón de historias espeluznantes?
Cuéntenme. Así que empecé a investigar. Una de las primeras cosas que encontré fue una serie de videos que mostraban coches aparentemente subiendo a una colina solos. Nadie los conducía. Era como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando montaña arriba. Algunas personas decían que era solo una ilusión óptica o algo relacionado con el ángulo de la carretera, pero luego encontré más grabaciones, esta vez tomadas desde múltiples ángulos, y no parecía ilusión en absoluto. Empecé a leer sobre perturbaciones magnéticas en la zona. Supuestamente los científicos han medido campos magnéticos extraños alrededor de Ritange y hay una teoría de que esto podría explicar el fenómeno de los coches. Pero aquí es donde se pone espeluznante. También había informes de dispositivos electrónicos que funcionaban mal, brújulas girando salvajemente e incluso relojes que se detenían por completo cerca de la montaña. Sonaba como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción. Pero luego, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. A medida que continuaba mi investigación, me encontré en los rincones más oscuros de Internet. El tipo de lugares sobre los que te advierten, pero que no puedes resistir visitar una vez que tu curiosidad te domina. Di con un foro dedicado a misterios inexplicables y encontré un hilo sobre Ritange. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente inquietantes. La gente compartía historias sobre luces extrañas en el cielo sobre la montaña. No solo luces cualquiera, sino unas que se movían de formas que ningún avión o dron podría. Algunos incluso afirmaron haber visto ovnis sobrevolando Ritange, y algunas publicaciones mencionaban encuentros con seres extraños. Al principio pensé que todo era solo un montón de imaginaciones demasiado activas y cuentos de viejas de medianoche, pero luego vi una publicación de alguien que afirmaba ser un ex empleado de gobierno. Hablaron de cómo Ritange estaba en una lista de sitios conocidos por fenómenos inexplicables y que había habido investigaciones secretas en la zona. No sabía qué creer. ¿Era todo un montón de tonterías? ¿O había algo más? Para empeorar las cosas, encontré un enlace a un documento filtrado, supuestamente de una agencia gubernamental serbia. Mencionaba actividad magnética anómala y hacía referencia a varios incidentes de personas desaparecidas cerca de la montaña. El documento incluso insinuaba una posible conexión con actividad extraterrestre. Pasé horas revisando estos hilos y documentos, poniéndome cada vez más paranoico. Mi corazón latía a 1000 y podía sentir los pelos de la nuca erizados. Era tarde y yo era el único despierto en la casa. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Decidí dar por terminada la noche, pero no podía quitarme la sensación de que me había topado con algo que no debía ver. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo inquieto. No podía dejar de pensar en Ritange y en todas las cosas extrañas que había leído. Una parte de mí quería olvidarlo y seguir adelante, pero otra parte de mí necesitaba saber más. Decidí investigar aún más a fondo, sin darme cuenta de que esto era solo el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. La mañana después de mi profunda inmersión nocturna en los misterios de Artange, decidí ir a ver la montaña por mí mismo. No soy exactamente una persona espontánea, pero algo en todo esto me estaba atrayendo, como una polilla a una llama. Logré convencer a un par de mis amigos para que me acompañaran. Llamémoslos Mike y Sara. Eran escépticos, pero lo suficientemente intrigados como para venir. Planeamos un viaje de fin de semana a Serbia. Llegar allí fue sorprendentemente fácil, y pronto estábamos conduciendo por la pintoresca campiña serbia. A medida que nos acercábamos a Artange, la distintiva forma piramidal de la montaña se alzaba en el horizonte. Se veía aún más imponente en la vida real, y no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Nuestra primera parada fue un pequeño pueblo en la base de la montaña. Los lugareños fueron amables, pero parecían cautelosos cuando mencionamos Artange. Un anciano sentado afuera de un café nos llamó la atención. Nos hizo señas para que nos acercáramos y nos contó historias sobre la montaña. Historias que eran aún más inquietantes de lo que había leído en línea. Habló de luces extrañas por la noche,
desapariciones inexplicables y extrañas anomalías magnéticas. Mencionó una leyenda local de que la montaña en realidad era una pirámide gigante construida por una civilización antigua con conocimientos mucho más allá de los nuestros. Algunos incluso creían que era una puerta a otro mundo. Mientras hablaba, sus ojos tenían una mirada fantasmal, como si hubiera visto cosas que no podía explicar. Armados con esta nueva información, decidimos subir la montaña. Comenzamos nuestro ascenso temprano la mañana siguiente. El sendero era empinado y sinuoso, pero las vistas eran impresionantes. A medida que subíamos, nuestros teléfonos comenzaron a fallar. Las señales de GPS eran erráticas y nuestras brújulas inútiles. Era como si la montaña misma estuviera interfiriendo con nuestros aparatos electrónicos. A cerca de la mitad del camino, llegamos a un área plana y abierta con una vista despejada de la cima. Fue entonces que lo vimos, una tenue luz brillante flotando cerca de la cumbre. Al principio pensamos que era un truco de la luz, pero mientras observábamos, se movió de una manera que ninguna fuente de luz natural podría. Se movió de un lado a otro. Luego se disparó directamente al cielo y desapareció. Nos quedamos en silencio, asombrados, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Decidimos seguir adelante, impulsados por una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de pavor. Cuanto más subíamos, más sentíamos una energía casi tangible en el aire. Era como si la montaña estuviera viva, pulsando con alguna fuerza invisible. Finalmente, llegamos a la cima al final de la tarde. La vista era increíble, pero la atmósfera era inquietante. Había una vieja estructura de piedra en la cima, nada grandioso, solo un pequeño edificio desgastado que parecía haber estado allí durante siglos. Mientras explorábamos la cima, Mike encontró algo extraño, un pequeño objeto metálico parcialmente enterrado en la tierra. Era del tamaño de una baraja de cartas, con extraños símbolos grabados en su superficie. Ninguno de nosotros podía identificar los símbolos, pero parecían antiguos, como algo de una excavación arqueológica. Tomamos fotos del objeto y decidimos bajar antes de que oscureciera. El descenso transcurrió sin incidentes, pero no podíamos quitarnos la sensación de que nos estaban siguiendo. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ya era casi de noche. El anciano seguía en el café, y cuando le mostramos las fotos del objeto, su palidez respiró. Murmuró algo en serbio y se marchó apresuradamente, negándose a hablar con nosotros más. Esa noche nos quedamos en una pequeña posada en el pueblo. Ninguno de nosotros durmió bien. Seguíamos escuchando ruidos extraños fuera de nuestras ventanas, susurros, pasos y lo que parecía un cántico lejano. Por la mañana decidimos que era hora de irnos. Mientras empacábamos, Sara notó algo extraño. Su reloj, que había dejado de funcionar a mitad de la montaña, ahora retrocedía. Intentamos reírnos como si fuera una falla, pero solo se sumó a la creciente lista de sucesos extraños. Salimos de Serbia con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa luz brillante? ¿Qué era el extraño objeto que encontramos en la cima? ¿Y por qué el anciano reaccionó tan fuertemente a él? Tan pronto como regresamos a casa, comencé a investigar más a fondo los misterios de Ertange, determinada a descubrir la verdad. Después de regresar a casa, el misterio del extraño objeto que encontramos en la cumbre me seguía carcomiendo. Sabía que tenía que averiguar qué significaban esos símbolos. Tan pronto como regresamos, subí las fotos del objeto a mi computadora y comencé a rastrear internet en busca de cualquier información sobre los símbolos. Publiqué las imágenes en algunos foros de arqueología e historia antigua, esperando que alguien pudiera reconocerlos. Para mi sorpresa, uno de los miembros del foro respondió casi de inmediato. Afirmó ser un experto en escrituras antiguas y dijo que los símbolos se parecían a una mezcla de jeroglíficos sumerios y egipcios antiguos. Esto era extraño porque estas culturas estaban separadas por miles de millas y años. ¿Cómo podían símbolos de orígenes tan diferentes terminar en una montaña en Serbia? Decidí contactar al experto directamente. Llamémoslo Dr. Thompson. Organizamos una videollamada y le mostré las fotos con más detalle. El Dr. Thompson estaba fascinado y perplejo.
Dijo que los símbolos eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, pero confirmó que tenían un sorprendente parecido con escrituras antiguas. Sugirió que el objeto podría ser algún tipo de artefacto dejado por una civilización desconocida, o incluso algo extraterrestre, aunque admitió que eso era un poco descabellado. El Dr. Thompson preguntó si podía compartir las fotos con algunos colegas. Acepté, esperando que pudieran proporcionar más información. Mientras tanto, continué mi propia investigación, adentrándome en la historia y las leyendas que rodeaban a Rutland. Encontré referencias a la montaña en el antiguo folclore serbio. Una historia hablaba de un tesoro escondido enterrado profundamente dentro de la montaña, custodiado por fuerzas sobrenaturales. Otro cuento mencionaba que Rutland era un lugar de gran poder, un faro para seres de otros mundos. Unos días después, el Dr. Thompson me contactó. Había mostrado las fotos a varios otros expertos, y aunque nadie pudo identificar definitivamente los símbolos, todos estuvieron de acuerdo en que el objeto era significativo. Una teoría era que los símbolos formaban parte de un idioma perdido, posiblemente utilizado por una antigua civilización que se había asentado en la zona mucho antes de la historia registrada. Otro experto sugirió que el objeto podría ser algún tipo de herramienta de navegación antigua, posiblemente conectado con las anomalías magnéticas reportadas alrededor de Rutland. Por intrigantes que fueran estas teorías, no me acercaban a comprender la verdadera naturaleza del objeto. Luego, algo sucedió inesperado. Mike me llamó, sonando más emocionado de lo que nunca le había escuchado. Dijo que había estado trasteando con las fotos en un programa de edición de fotos y notó algo extraño. Cuando ajustó el contraste y el brillo, comenzaron a aparecer símbolos y marcas adicionales que no eran visibles a simple vista. Nos reunimos inmediatamente en mi casa para examinar las fotos editadas. Efectivamente, había símbolos tenues grabados en el objeto que no habíamos visto antes. Algunos de ellos parecían constelaciones, mientras que otros se asemejaban a patrones geométricos más complejos. Era como si el objeto fuera un rompecabezas, ocultando sus secretos a plena vista. Sara sugirió que superpusiéramos los nuevos símbolos con un mapa del cielo nocturno. Pasamos horas comparando las fotos con cartas estelares y finalmente encontramos una coincidencia. Las constelaciones correspondían a estrellas específicas que estaban directamente sobre Rutland en ciertas fechas. Era como si el objeto nos estuviera señalando algo. ¿Pero qué? A medida que profundizamos, comenzamos a notar un patrón. Las fechas a las que apuntaban las constelaciones parecían coincidir con reportes de actividad inusual alrededor de Rutland. Avistamientos de luces extrañas, perturbaciones electrónicas e incluso desapariciones. Era como si el objeto estuviera mapeando los momentos en que los extraños fenómenos de la montaña estaban en su punto máximo. La revelación me producía escalofríos. ¿Y si el objeto era una especie de calendario o guía antiguo, marcando periodos de actividad intensificada o incluso aperturas a otra dimensión? Las implicaciones eran alucinantes y más que un poco aterradoras. Después de darnos cuenta de que el objeto que encontramos parecía apuntar a fechas específicas en las que ocurrían actividades inusuales, decidimos volver. Esta vez, estábamos mejor preparados. Elegimos una fecha que estaba a solo unas semanas, coincidiendo con una de las constelaciones a las que apuntaba el objeto. Logré conseguir algo de tiempo libre en el trabajo y Mike y Sarah estaban ambos de acuerdo para otro viaje. Empacamos nuestras mochilas con más equipo, mejores cámaras, baterías portátiles e incluso un pequeño dron para capturar imágenes aéreas. También trajimos algo de equipo científico básico, un detector EMF, un contador Geiger y un juego de walkie-talkies para mantenernos en constante comunicación. Llegamos al pueblo en la base de Reartime el día antes de la fecha marcada por el objeto. La atmósfera era tensa. Los aldeanos parecían más nerviosos que antes y había susurros sobre un mal momento que se acercaba. El anciano del café no estaba por ninguna parte y cuando preguntamos por él, los lugareños simplemente negaron con la cabeza y evitaron el contacto visual. Esa noche, revisamos nuestro equipo y repasamos nuestro plan. Caminaríamos hasta la cima temprano en la mañana y montaríamos un campamento cerca de la estructura de piedra.
Esperábamos capturar cualquier actividad inusual con nuestras cámaras y sensores. La caminata fue tan desafiante como antes, pero avanzamos a buen ritmo y llegamos a la cima al mediodía. El aire se sentía cargado y había una extraña quietud alrededor de la cumbre. Preparamos nuestro equipo y esperamos, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la temperatura bajó bruscamente y una densa niebla se extendió, oscureciendo nuestra vista. Fue espeluznante, por decirlo menos. Nuestro detector EMF comenzó a registrar lecturas esporádicas, nada demasiado alarmante, pero definitivamente inusual. El contador Geiger, sin embargo, se mantuvo estable, mostrando niveles normales de radiación. Alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. La niebla parecía brillar débilmente y pudimos ver la misma luz tenue que habíamos observado durante nuestra visita anterior. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca, flotando justo encima de la estructura de piedra. Observamos con asombro cómo la luz pulsaba rítmicamente, casi como si estuviera respirando. De repente, nuestros walkie-talkies crepitaron con estática y escuchamos una voz débil y confusa. Era imposible distinguir lo que decía, pero nos dio escalofríos. Mike intentó responder, pero la estática ahogó su voz. El detector EMF se estaba volviendo loco, disparándose en los gráficos. Serra, que estaba manejando el dron, lo lanzó para obtener una mejor vista de la luz. A medida que el dron ascendía, la luz parecía reaccionar, alejándose de la estructura de piedra y hacia el borde de la cima. La seguimos con cautela, manteniendo el dron en la vista. Entonces lo vimos. Una gran depresión circular en el suelo que de alguna manera habíamos pasado por alto antes. Era perfectamente redonda y parecía haber estado ahí durante siglos. La luz flotaba sobre la depresión, volviéndose más brillante y más intensa. Nuestras cámaras estaban grabando todo, pero las imágenes no podían capturar la intensidad de la experiencia. La luz pulsaba más rápido y el aire se sentía como si estuviera vibrando. Sentimos una abrumadora sensación de anticipación, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz se disparó directamente hacia el cielo y desapareció. La niebla se levantó y todo volvió a la normalidad. El detector EMF dejó de dispararse y los walkie-talkies volvieron a estar claros. Era como si nada hubiera pasado, pero sabíamos que no era así. Nos acercamos cautelosamente a la depresión circular. Estaba llena de extraños símbolos similares a los del objeto que habíamos encontrado. Tomamos tantas fotos como pudimos, documentando cada detalle. Había una energía palpable en el aire, como la secuela de una poderosa tormenta. Al amanecer, empacamos y regresamos montaña abajo. Estábamos exhaustos pero eufóricos. Sabíamos que habíamos presenciado algo increíble, algo que desafiaba toda explicación. Cuando regresamos a casa, analizamos las imágenes y los datos que habíamos recolectado. La cámara del dron había capturado los movimientos de la luz con un detalle asombroso, y nuestros sensores habían registrado fluctuaciones electromagnéticas significativas. La depresión circular y sus símbolos seguían siendo un misterio, pero teníamos mucho material para estudiar. Después de regresar de nuestra segunda visita, teníamos un montón de datos y metraje para analizar. Lo que descubrimos fue más allá de todo lo que podríamos haber imaginado. De vuelta en casa, pasamos semanas revisando las fotos, videos y lecturas de los sensores. Las imágenes del dron fueron particularmente convincentes. Mostraba los intrincados movimientos de la luz y la forma en que interactuaba con el entorno. También nos centramos en la depresión circular y sus símbolos, tratando de descifrar su significado. Sara, que tenía experiencia en informática, sugirió que pasáramos los símbolos por un algoritmo de reconocimiento de patrones. Alimentamos las imágenes al software con la esperanza de encontrar una coincidencia con idiomas o símbolos conocidos. Los resultados fueron asombrosos. Si bien no hubo una coincidencia directa, el algoritmo identificó similitudes con jeroglíficos sumerios y egipcios antiguos.
así como con algunas escrituras indescifradas de otras culturas antiguas. Esto reforzó la teoría del Dr. Thomson de que el objeto y los símbolos eran obra de una civilización avanzada, posiblemente desconocida. Los patrones geométricos que encontramos también correspondían a conceptos matemáticos que estaban muy adelantados a su tiempo. Era como si el objeto fuera una pieza de un rompecabezas más grande, uno que abarcara siglos y continentes. Entonces, una tarde mientras revisaba las imágenes por enésima vez, noté algo extraño. En los momentos en que la luz pulsaba con más fuerza, los símbolos del objeto parecían brillar débilmente. Apenas era perceptible, pero estaba ahí. Inmediatamente llamé a Mike y Sarah y pasamos horas analizando esos fotogramas. Hipotetizamos que la luz y el objeto estaban de alguna manera conectados, como llaves para desentrañar los secretos de la montaña. Decidimos contactar al Dr. Thomson nuevamente y compartimos nuestros hallazgos. Él estaba encantado y sugirió que podríamos estar al borde de un descubrimiento importante. Nos conectó con un grupo de investigadores especializados en tecnologías antiguas y fenómenos inexplicables. Estaban intrigados por nuestra historia y accedieron a ayudar. Trabajando juntos, comenzamos a armar una teoría. Los símbolos y la luz parecían indicar que RTANG era más que una montaña. Era una especie de máquina o dispositivo antiguo. Las anomalías electromagnéticas, las luces extrañas y las perturbaciones magnéticas podrían ser efectos secundarios del funcionamiento de este dispositivo. Pero, ¿cuál era su propósito? Volvimos a investigar las leyendas locales, centrándonos en las historias de un tesoro escondido y fuerzas sobrenaturales. ¿Y qué pasaba si el tesoro no era oro o joyas, sino conocimiento, un antiguo repositorio de información o un dispositivo que podría alterar nuestra comprensión del mundo? Era una hipótesis arriesgada, pero encajaba con las piezas que teníamos. Para probar nuestra teoría, decidimos crear un modelo 3D del objeto y los símbolos. Con la ayuda de los investigadores, construimos una simulación digital de RTANG, incorporando todos los datos que habíamos recopilado. Ejecutamos innumerables escenarios, ajustando diferentes variables como campos magnéticos y patrones de luz. Finalmente, después de semanas de prueba y error, logramos un gran avance. La simulación mostró que en ciertas épocas del año, cuando las estrellas se alineaban de formas específicas, la montaña podía actuar como una especie de amplificador de señal, amplificando y transmitiendo ondas electromagnéticas. Esto explicaba las luces extrañas y las anomalías. Era como si la montaña se estuviera comunicando con algo o alguien. Nuestro descubrimiento atrajo la atención de varias comunidades científicas, y pronto estábamos colaborando con expertos de todo el mundo. Todavía no teníamos todas las respuestas, pero estábamos más cerca que nunca de comprender la verdadera naturaleza de la montaña. Mientras escribo esto, no puedo evitar maravillarme de lo lejos que hemos llegado. Lo que comenzó como una curiosidad nocturna en Reddit se convirtió en una aventura que reveló una de las maravillas ocultas. La montaña RTANG sigue siendo un misterio, pero es un misterio que estamos desentrañando poco a poco. Así que si alguna vez se encuentran en Serbia, hagan un viaje a RTANG, suban a la cima, sientan la energía en el aire y recuerden que a veces los descubrimientos más increíbles comienzan con una simple chispa de curiosidad. Gracias por leer y sigan siendo curiosos. ¿Quién sabe qué otros misterios están esperando ser descubiertos? Manténganse al tanto, porque nuestro viaje con RTANG está lejos de terminar. Todavía hay mucho que aprender y prometo mantenerlos actualizados con cada nuevo descubrimiento. Esto sucedió hace unas semanas y todavía no puedo entenderlo. Necesito contarlo y ver qué piensan todos ustedes. Primero, un poco de contexto. Vivo en un pequeño pueblo en el medio oeste de Estados Unidos. Aquí no pasa mucho. Es tranquilo. Hay muchas tierras de cultivo y pocas noticias. Siempre he sido un poco nerd de la tecnología y paso mucho tiempo en línea. A veces incluso me aventuro en los rincones más oscuros de Internet. Lo sé. No es lo más seguro, pero la curiosidad me gana. Una noche, estaba navegando en un foro de la Dark Web, uno de esos tableros de teorías de conspiración. La mayor parte de lo que hay allí es solo ruido, pero ocasionalmente encuentras algo que te hace pensar dos veces. Fue entonces cuando me topé con un hilo sobre círculos de cultivos. Ya saben,
Esos patrones extraños que aparecen en los campos y de los que todo el mundo culpa a los extraterrestres. Este hilo tenía una serie de fotos que supuestamente se filtraron de alguna base de datos del gobierno. Estaban fechadas hace aproximadamente un mes y tomadas en un pueblo cercano, a poca distancia de donde vivo. Las fotos eran espeluznantes, círculos y patrones perfectamente simétricos, demasiado precisos para ser hechos por bromistas. También había algunos primeros planos, tallos de trigo rotos, bordes quemados, e incluso un residuo extraño, casi metálico en el suelo. Lo que más me llamó la atención fue la ubicación. Era un pueblo que conocía bien. Mis abuelos solían vivir allí y yo había pasado incontables fines de semana jugando en esos mismos campos cuando era niño. Ver esas fotos me despertó algo. Decidí que tenía que ir a investigar por mí mismo. Tal vez fue el aburrimiento de la vida en un pueblo pequeño o simplemente mi curiosidad, pero no pude resistirme. Agarré mi cámara, me subí a mi auto y salí a la mañana siguiente. El viaje fue tranquilo, solo el típico tramo de carretera vacía y campos abiertos. A medida que me acercaba al pueblo comencé a sentir una extraña anticipación. Es difícil de explicar, pero era como si el aire se volviera más pesado. Finalmente, llegué y estacioné mi auto cerca de la orilla del pueblo, cerca de donde recordaba que estaban los campos. Caminé el resto del camino, sintiendo una mezcla de emoción e inquietud. El pueblo estaba tan tranquilo como siempre, ni un alma a la vista. Era un día claro, el sol brillaba intensamente, pero los campos se veían raros. Esperaba ver los círculos, tal vez algunos restos de lo que había en esas fotos, pero no había nada. Solo interminables hileras de trigo, intactos y meciéndose suavemente con la brisa. Pasé horas buscando, peinando los campos, tratando de encontrar alguna señal de los círculos. Era como si nunca hubieran existido. Ni tallos rotos, ni parches quemados, nada. No tenía sentido. ¿Cómo podía algo tan elaborado desaparecer sin dejar rastro? Sintiendo frustración y un poco de miedo, decidí regresar. Mientras caminaba de regreso a mi auto, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Sé que suena paranoico, pero era una sensación intensa, como si me miraran desde todas las direcciones. Aceleré el paso, ansioso por regresar a la seguridad de mi auto. Cuando finalmente llegué, noté algo que me dio escalofríos. Había huellas de neumáticos frescas en la tierra justo al lado de donde había estacionado. No estaban ahí cuando llegué, y no había visto otro carro en todo el tiempo que estuve allí. Alguien había estado ahí, observándome. Me fui apurado, con la mente llena de preguntas. ¿Quién había estado ahí? ¿Por qué se habían ido los círculos? ¿Fue todo solo una coincidencia o había algo más siniestro en juego? Esa noche no pude dormir. Cada ruido parecía amplificarse, cada sombra una potencial amenaza. No dejaba de repasar los eventos del día en mi cabeza, tratando de darle sentido a todo. No tenía respuestas, solo más preguntas. A la mañana siguiente, decidí investigar más a fondo. Empecé a investigar sobre círculos de cultivos, encubrimientos gubernamentales, algo que pudiera darme una pista. Cuanto más leía, más me convencía de que había tropezado con algo grande, pero también me di cuenta de que estaba pisando terreno peligroso. Después de mi inquietante viaje al pueblo, no pude dejarlo pasar. Pasé los siguientes días investigando obsesivamente círculos de cultivos y encubrimientos gubernamentales. Internet está lleno de teorías, desde bromistas hasta elaborados engaños, y por supuesto, actividad extraterrestre. Pero ninguna de estas explicaciones se sentía correcta, especialmente considerando la precisión y el extraño residuo en las fotos que encontré. Una noche, decidí volver al foro de la Dark Web donde encontré las fotos por primera vez. Quería ver si había alguna actualización o información adicional. Para mi sorpresa, todo el hilo había sido eliminado. No solo las fotos, sino toda la discusión. Era como si nunca hubiera existido. Esto solo alimentó mi curiosidad. Alguien no quería que esta información saliera a la luz, y eso me hizo aún más determinado a descubrir la verdad. Me puse en contacto con algunos usuarios del foro que habían comentado en la publicación original. La mayoría no respondió, pero un usuario
que se hace llamar Deep Digger, finalmente me respondió. Afirmó tener más información sobre los círculos de cultivos y accedió a chatear en privado. Nuestra conversación fue esclarecedora, por decirlo menos. Deep Digger me dijo que los círculos de cultivos que vi en las fotos no eran solo patrones aleatorios. Según él, eran una forma de comunicación, mensajes dejados por una inteligencia avanzada. Había estado rastreando estos círculos durante años y creía que estaban tratando de advertirnos de algo. No dijo mucho más por chat, pero insinuó tener pruebas físicas que podrían probar sus teorías. Naturalmente yo era escéptico. Todo esto sonaba demasiado a Expedientes X para mí, pero mi curiosidad se despertó. Le pregunté si podíamos vernos en persona, y después de algo de persuasión, accedió. Decidimos encontrarnos en un restaurante en un pueblo vecino, lo suficientemente lejos de donde yo vivía para sentirme seguro, pero lo suficientemente cerca para ser conveniente. El día de la reunión estaba un manojo de nervios. No dejaba de pensar en esas huellas de neumáticos y la sensación de estar siendo observado. ¿Y si esto era una trampa? Pero mi necesidad de respuesta superó mi miedo, así que seguí adelante. Llegué al restaurante temprano, eligiendo una mesa en la parte de atrás donde pudiera ver a todos entrar y salir. Pedí un café y esperé. Mis ojos dirigían a la puerta cada vez que se abría. Finalmente, un hombre que coincidía con la descripción de Deep Digger, un tipo alto y delgado con gafas y una actitud nerviosa, me vio y se acercó, deslizándose en la cabina frente a mí. Estaba inquieto, mirando constantemente a su alrededor como si esperara que alguien saltara sobre él. Después de alguna charla trivial, sacó de su bolsa un pequeño cuaderno gastado y una memoria USB. El cuaderno estaba lleno de bosquejos y notas sobre varios círculos de cultivos e incluso había logrado que los analizaran. Los resultados fueron inconclusos, pero sugerían que el material no provenía de ninguna fuente terrestre conocida. También me mostró fotos de luces extrañas en el cielo capturadas cerca de los sitios, aproximadamente al mismo tiempo que aparecieron los círculos. Le pregunté por qué creía que el gobierno estaba involucrado, y me contó una serie de incidentes en los que investigadores y periodistas que se acercaban demasiado a la verdad habían desaparecido o sufrido accidentes misteriosos. Según él, el gobierno estaba encubriendo activamente cualquier evidencia de actividad extraterrestre para prevenir el pánico público. Cuanto más hablaba, más empezaba a creerle. Todo sonaba inverosímil, pero los detalles eran demasiado específicos para ser completamente fabricados. Cuando me entregó la memoria USB, me advirtió que tuviera cuidado. Dijo que una vez que empiezas a indagar, no hay vuelta atrás. De camino a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había dicho. Decidí examinar el contenido de la memoria USB en la seguridad de mi propia casa. Cuando regresé, la conecté a mi laptop y empecé a revisar los archivos. Las imágenes eran aún más detalladas de las que había visto antes. Fotos de alta resolución de círculos de cultivos, algunos con símbolos extraños que parecían casi jeroglíficos antiguos. También había documentos escaneados, cortandos de periódicos viejos sobre fenómenos inexplicables y algunos videos granulados que mostraban las misteriosas luces que había mencionado. Un documento en particular me llamó la atención. Era un reporte de un departamento de policía local sobre un avistamiento cerca del pueblo que había visitado. Un granjero había informado haber visto luces extrañas y haber escuchado un zumbido agudo la noche en que aparecieron los círculos. El reporte había sido clasificado y marcado como resuelto, pero no había detalles sobre cómo se había resuelto. Me quedó claro que algo estaba siendo ocultado. Decidí seguir el reporte del granjero, con la esperanza de obtener más información de primera mano. Poco sabía yo que esta decisión me llevaría más profundo en el misterio de lo que jamás anticipé. Después de pasar horas revisando los archivos, decidí que mi siguiente paso era localizar al granjero mencionado en el informe policial. Si alguien podía proporcionar más contexto, sería él. El informe era de hacía algunos años, así que esperaba que aún viviera en el mismo lugar. Al día siguiente, salí temprano por la mañana. La dirección del informe policial me llevó a una pequeña granja en las afueras del pueblo. Era una escena rural clásica, una casa antigua, ligeramente desgastada, rodeada de hectáreas de campos. Estacioné mi auto a poca distancia y caminé por el camino de tierra hasta la puerta principal. Al acercarme,
Un hombre mayor salió al porche. Parecía tener unos 60 y tantos años, con un rostro curtido que hablaba de años de arduo trabajo. Me presenté y expliqué por qué estaba allí, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no sonar como un completo chiflado. Para mi sorpresa, no pareció sorprendido en absoluto. De hecho, parecía casi aliviado de que alguien finalmente preguntara al respecto. Me invitó a pasar y nos sentamos a la mesa de su cocina. Noté que no dejaba de mirar por la ventana como si esperara que alguien apareciera sin previo aviso. Comenzó a relatar la noche en que vio las luces. Era una clara noche de verano, y él estaba terminando algunos trabajos en el granero cuando notó un brillo extraño, que venía de los campos. Al principio pensó que era un incendio, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que las luces estaban flotando sobre el suelo, moviéndose en un patrón deliberado. Describió las luces como de un blanco brillante, casi cegador, con un ligero zumbido que se hacía más fuerte cuanto más se acercaba. Cuando llegó al borde del campo, vio los círculos de cultivos formándose justo ante sus ojos. El trigo estaba siendo aplanado en círculos perfectos, como si una fuerza invisible estuviera presionando desde arriba. Todo el evento duró solo unos minutos, pero pareció una eternidad. Tan pronto como las luces desaparecieron, corrió de regreso a su casa y llamó a las autoridades locales. La policía llegó rápidamente, pero para entonces las luces ya se habían ido. Tomaron su declaración e inspeccionaron el área, pero todo el incidente fue desestimado como una broma o algún fenómeno natural. Le dijeron que no hablara de ello, y la vida continuó. Pero el recuerdo de esa noche nunca lo abandonó. Me mostró algunas fotos antiguas que había tomado a la mañana siguiente. Eran similares a las de la memoria USB, círculos perfectamente formados con el mismo residuo extraño. Había intentado que las analizaran, pero nadie lo tomó en serio. Mientras hablábamos mencionó algo que me puso los pelos de punta. Unos días después del incidente, comenzó a notar camionetas SUV negras estacionadas cerca de su propiedad. Hombres de traje venían ocasionalmente, haciéndole preguntas extrañas y advirtiéndole que guardara silencio. Estaba claro que alguien lo estaba observando, tratando de asegurarse de que no difundiera su historia. El relato del granjero confirmó lo que Deep Digger me había dicho. Definitivamente había un encubrimiento en marcha, y cualquiera que se acercara demasiado a la verdad estaba siendo silenciado. Le agradecí su tiempo y le prometí mantener su historia en el anonimato. Mientras me alegaba, sentí una mezcla de emoción y miedo. Me estaba acercando a algo grande, pero tenía que tener cuidado. Esa noche, decidí revisar la memoria USB nuevamente, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Había un video que me llamó la atención. Era una grabación granulada de visión nocturna de un campo, tomada desde lo que parecía una cámara oculta. La marca de tiempo mostraba que se grabó la noche anterior a que se tomaran las fotos de la memoria USB. Mientras observaba, vi las mismas luces brillantes que el granjero había descrito, flotando y moviéndose en patrones deliberados. El video se cortó abruptamente, pero no antes de capturar las luces formando los círculos de cultivos. Los siguientes días fueron un borrón. Intenté seguir mi rutina diaria, pero mi mente no dejaba de acelerarse. Sentía que me estaban observando, tal como había descrito el granjero. Cada vez que veía una camioneta SUV negra o a alguien de traje, mi corazón daba un vuelco. La paranoia comenzó a aparecer y supe que necesitaba mantenerme discreto por un tiempo. Pero la necesidad de respuestas era demasiado fuerte. Decidí contactar a algunos periodistas e investigadores que habían escrito sobre círculos de cultivos y fenómenos inexplicables. La mayoría no respondió, pero una periodista, Sara, me respondió. Ella había estado investigando círculos de cultivos durante años y había escuchado historias similares de encubrimientos gubernamentales y luces misteriosas.
Sara y yo decidimos reunirnos en una cafetería en la ciudad. Ella era una periodista experimentada, escéptica, pero de mente abierta. Mientras compartía mi historia, ella escuchaba atentamente, tomando notas ocasionalmente. Me dijo que había visto los mismos patrones en otros casos que había investigado. Luces extrañas, círculos perfectos e interferencia gubernamental. Sugirió que colaboráramos, uniendo nuestros recursos para descubrir la verdad. Con su experiencia y mis nuevas pruebas, teníamos más chances de llegar al fondo de este misterio. Se sentía como un camino peligroso, pero era uno que ambos estábamos dispuestos a tomar. Al salir de la cafetería, no pude quitarme la sensación de que nos estaban observando. Sara también lo notó y sugirió que tuviéramos cuidado, evitando llamar demasiado la atención. Acordamos comunicarnos a través de canales cifrados y reunirnos en persona solo cuando fuera estrictamente necesario. Las apuestas estaban aumentando, pero yo estaba más determinado que nunca. La verdad estaba ahí afuera, y yo la iba a encontrar. Después de reunirme con Sara, decidimos que nuestro primer paso sería analizar el residuo metálico de los círculos de cultivos. Ella tenía un contacto, un químico llamado Dr. Ellis, que se especializaba en ciencia de materiales y tenía acceso a equipos de laboratorio de alta gama. Le enviamos una muestra del residuo, junto con algunas de las fotos de alta resolución de la unidad USB. Mientras esperábamos el análisis, Sara y yo continuamos nuestra investigación. Queríamos encontrar más testigos, personas que hubieran visto las luces o experimentado eventos extraños alrededor de los sitios de círculos de cultivos. Sara sugirió que visitáramos algunos lugares conocidos para ver si podíamos encontrar algún patrón o similitud. Nuestra primera parada fue un pueblo pequeño a unas 2 horas de distancia, donde había aparecido un famoso círculo de cultivos hace unos años. Nos reunimos con un historiador local que había documentado el evento. Nos mostró bocetos y fotografías detallados, señalando que los círculos tenían la misma precisión geométrica y el extraño residuo que los de mi ciudad natal. También mencionó algo que me dio escalofríos. Al igual que el granjero, había notado camionetas SUV negras y hombres de traje alrededor del momento en que apareció el círculo de cultivos. Habían hecho preguntas y tomado muestras, pero nunca revelaron su identidad. Estaba claro que este fenómeno no estaba aislado. Había un patrón a nivel nacional, tal vez incluso global, de círculos de cultivos inexplicables y posteriores encubrimientos. Armados con esta información, Sara y yo decidimos profundizar en los archivos gubernamentales y los documentos desclasificados. Queríamos ver si había algún registro oficial de círculos de cultivos o fenómenos inexplicables. Fue un trabajo tedioso, pero finalmente encontramos algunas referencias enterradas en informes antiguos. La mayoría estaban fuertemente redactados, pero logramos reconstruir una línea de tiempo de incidentes que se remontaban a décadas. Una noche, mientras revisábamos estos documentos, el Dr. Ellis llamó con los resultados del análisis de residuo. Sonaba emocionado, casi frenético. El material, explicó, era diferente a todo lo que había visto. Tenía propiedades que no coincidían con ninguna sustancia terrestre conocida. Estaba compuesto de elementos que no deberían ocurrir naturalmente juntos, y su estructura molecular era increíblemente compleja. Dudó por un momento antes de decir. Si no supiera más, diría que esto fue fabricado por algo con tecnología muy superior a la nuestra. Esta confirmación, aunque emocionante, también nos asustó. Significaba que lo que sea que estuviera creando estos círculos de cultivos no era solo un fenómeno natural o un engaño humano. Era algo más, algo potencialmente extraterrestre. Y si el Dr. Ellis pudo darse cuenta de eso, era probable que el gobierno lo supiera desde hacía mucho tiempo. Decidimos que era hora de hacer públicos nuestros hallazgos. Sara escribió un artículo detallado que compilaba todas las pruebas que habíamos reunido, las fotos, el análisis de residuo, los testimonios de testigos oculares y los documentos gubernamentales.
Sabíamos que era un riesgo, pero creíamos que el público tenía derecho a saber. El artículo se publicó en un importante sitio de noticias y rápidamente se volvió viral. La gente estaba fascinada y aterrorizada en igual medida. La sección de comentarios se inundó de historias personales de luces extrañas y círculos de cultivos, lo que añadió más peso a nuestra investigación. Pero con la atención, llegaron las consecuencias. Unos días después de la publicación del artículo, Sara y yo notamos que nos estaban siguiendo. Los SV negros eran una presencia constante, estacionados cerca de nuestras casas, siguiéndonos cuando conducíamos. Nuestros teléfonos comenzaron a comportarse de forma extraña, llamadas que se cortaban, interferencias extrañas y ocasionalmente una voz al otro lado que no era la persona a la que habíamos llamado. Una tarde, encontré una nota debajo de mi puerta. Estaba escrita a máquina y sin firmar, pero el mensaje era claro. Detén tu investigación. Esta es tu última advertencia. Llamé a Sara inmediatamente y ella había recibido una nota idéntica. Estábamos conmocionados, pero nuestra determinación solo se hizo más fuerte. Decidimos desaparecer por un tiempo, usando teléfonos desechables y reuniéndonos en persona solo cuando fuera absolutamente necesario. Continuamos reuniendo más pruebas, hablando con más testigos y recolectando más documentos. El punto de inflexión llegó cuando un ex empleado del gobierno, que deseaba permanecer en el anonimato, se puso en contacto con nosotros. Afirmó tener información interna sobre un programa secreto dedicado a monitorear y encubrir la actividad extraterrestre. Nos proporcionó más documentos, algunos de los cuales detallaban operaciones encubiertas para suprimir información sobre círculos de cultivos y otros fenómenos inexplicables. Era la última pieza del rompecabezas. Ahora teníamos suficiente evidencia para demostrar que no solo los círculos de cultivos eran reales, sino que también había un esfuerzo deliberado para ocultar la verdad al público. Decidimos dar una conferencia de prensa, invitando a periodistas de todo el mundo para revelar nuestros hallazgos. El día de la conferencia de prensa fue tenso. Sabíamos que estábamos asumiendo un riesgo enorme, pero estábamos determinados a exponer la verdad. Mientras presentábamos nuestra evidencia, hubo una mezcla de conmoción, incredulidad y, para algunos, validación de sus propias experiencias. La conferencia de prensa fue noticia mundial y la protesta pública fue inmensa. La gente exigió respuestas a sus gobiernos y se iniciaron investigaciones. Después de la conferencia de prensa, el mundo estaba en ebullición. Nuestra historia había causado revuelo y la reacción fue abrumadora. Personas de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias y teorías, algunas validando nuestros hallazgos, otras añadiendo nuevas capas al misterio. Los gobiernos de todo el mundo fueron presionados para responder, y aunque muchos continuaron negando cualquier conocimiento, algunos documentos comenzaron a salir a la luz, insinuando la verdad. Sara y yo nos escondimos por un tiempo. Las amenazas se habían vuelto más frecuentes y no queríamos correr riesgos innecesarios. Nos mantuvimos en contacto con un pequeño círculo de amigos y periodistas de confianza que continuaron buscando más pruebas y protegiendo nuestras identidades. Uno de los desarrollos más sorprendentes provino de una fuente inesperada, un oficial militar retirado que había visto nuestra conferencia de prensa y se sintió obligado a presentarse. Nos proporcionó un tesoro de información, incluidos informes detallados y pruebas aún más convincentes de la participación del gobierno en el encubrimiento de actividades extraterrestres. Según él, los círculos de cultivos eran solo la punta del iceberg. Había habido numerosos casos de fenómenos aéreos no identificados que el ejército había encontrado a lo largo de los años. Estos incidentes fueron documentados meticulosamente, pero nunca se hicieron públicos. El oficial explicó que la principal preocupación del gobierno era mantener el orden público y evitar la histeria masiva, lo que creían que resultaría de la revelación del contacto extraterrestre. Armados con esta nueva información, Sara y yo decidimos que era hora de otra gran revelación.
coordinamos con varios medios de comunicación importantes para publicar los documentos simultáneamente, asegurando que la historia no pudiera ser suprimida. Esta vez, la respuesta fue aún más explosiva que la primera conferencia de prensa. La evidencia era innegable y la demanda pública de transparencia alcanzó un punto de ebullición. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a responder. Algunos admitieron tener conocimiento de los fenómenos, mientras que otros continuaron negando y ofuscando. Las Naciones Unidas incluso convocaron una sesión especial para abordar el tema, marcando un cambio significativo en cómo se manejaban estos asuntos a escala global. Mientras el mundo lidiaba con la realidad del contacto extraterrestre, Sara y yo nos encontramos en una extraña nueva posición. Ya no éramos solo investigadores, nos habíamos convertido en figuras renuentes en un movimiento global por la verdad y la transparencia. Continuamos nuestro trabajo, aunque con más cautela, siempre conscientes de los ojos que nos observaban. Uno de los aspectos más alentadores de este viaje fue la forma en que unió a las personas. Investigadores, científicos, periodistas y ciudadanos comunes unieron fuerzas para buscar la verdad. Surgieron foros y comunidades dedicadas a explorar estos fenómenos en todas partes, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido. En cuanto a los círculos de cultivo, su aparición se volvió menos frecuente. Si esto se debió a un mayor escrutinio público o a algo más, no podemos decir con certeza, pero los que aparecieron fueron estudiados meticulosamente, lo que se sumó al creciente cuerpo de evidencia de que algo realmente extraordinario estaba sucediendo. Al final, el viaje fue más allá de simplemente descubrir un encubrimiento gubernamental. Se trató de desafiar nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en el universo. Se trató de la búsqueda del conocimiento y el coraje de buscar la verdad sin importar los riesgos. Sara y yo todavía recibimos ocasionalmente mensajes extraños y sentimos la presencia persistente de aquellos que preferirían que permaneciéramos en silencio. Pero también recibimos mensajes de apoyo y agradecimiento de personas de todo el mundo que se sienten empoderadas para hacer preguntas y buscar respuestas. A todos los que han seguido esta historia, que nos han apoyado y compartido sus propias experiencias, gracias. Mantengan la curiosidad, manténganse vigilantes y recuerden que la verdad está allá afuera, esperando ser descubierta. Este viaje ha sido increíble y aunque no ha terminado, me siento más preparado que nunca para enfrentar lo que venga. Sigan cuestionando, sigan explorando y lo más importante, manténganse seguros. Me despido por ahora, pero la búsqueda de la verdad continúa. Recuerden, todo esto es solo una gran teoría de conspiración hasta que se demuestre lo contrario.